Entonces voy a empezar a grabar. Ahí sí. Bueno, hola a los que se han ido ahora último. Hola Connie. Espero que estén muy bien, que no esté tan agotadora la semana ni el semestre. Bueno, y les pido perdón de nuevo a los que se están uniendo ahora por no hacer la clase yo la semana pasada, pero espero que hayan aprendido harto con la profe Cata. Yo tenía una prueba que hacer durante todo el día, así que por eso no se pudo. Pero bueno, y ahora, hoy día, la guía es sobre el taller. Este es el tercer taller del PREU. Y como les dije, está la guía en WhatsApp para los que la querían por ese medio y también está subida a la página. Así que voy a empezar a compartir pantalla y para las que se han sumado, recuerden, como siempre, mandarme sus nombres por interno. Ya, díganme. Sí, por favor, sé la presentación. Sí, parece que sí. Sí, se ve, profe. Gracias, Isaac, por la retroalimentación. Bueno, primero, o sea, por favor, vayan interrumpiéndome cuando quieran. Ustedes saben que yo feliz de que me hagan preguntas. Pero como ustedes saben, los talleres es un repaso de lo que se ha visto en el último mes, en las últimas semanas. Ya, y pueden hablarme por el chat o por el micrófono, como siempre, como ustedes quieran. Ya, hoy día que vamos a repasar básicamente lo que ustedes han visto últimamente. Primero los textos expositivos y cómo se evalúan en la PDT, cuáles son los pasos a seguir. Y después los textos argumentativos y también cuáles son los pasos para leerlos dentro de la PDT. Entonces, primero partimos con los textos expositivos. ¿Algún voluntario o voluntaria que me diga de forma más general posible a qué se refieren los textos expositivos? A ver si es que les quedó un poco grabado, ¿no? Así, súper general, si quieren. No se te leen. Ya, bueno, parece que nadie quiere hablar. Está bien. Pero así, a grandes rasgos. Uy, espera, es que no pasa el PowerPoint. Su finalidad es informar de forma objetiva y difundir un tema de interés. Y la función que predomina de la comunicación es la referencial. Yo no sé si acá ustedes han visto las otras también, las otras funciones del lenguaje de la comunicación, pero la referencial es como la estándar, por así decirlo, y es mediante la cual un autor o una autora entrega información objetiva al lector o lectora, y es información concreta. Y por lo mismo es como lo más estándar que hay. También están las otras, apelativas, etcétera. Pero bueno, si es que queda alguna duda, me dicen. Como muy básico en verdad la función referencial. Y es muy importante que en los textos expositivos no hay sentimientos y no hay emociones. Así que siempre los textos van a estar escritos de una forma objetiva y de una forma neutra, sin ninguna emoción de por medio. Y se dividen en dos grandes grupos, que están los de divulgación y los especializados. Y los de divulgación, la idea es que comprenda la mayor parte del público posible, o sea, desde niños y niñas hasta adultos, desde toda clase social. La idea es abarcar un gran público, hartas personas. En cambio, los especializados, como su nombre lo dice, son artículos científicos, son papers, la mayoría se publican en revistas científicas y están destinados como a ciertas comunidades científicas. No sé si te acuerdan que yo en una clase les mostré un texto que era de física cuántica y nadie lo entendió, incluyéndome,
¿Por qué? Porque no tenemos esos conocimientos, o sea, sí tenemos conocimientos básicos de física, pero habían términos que simplemente no podíamos comprender porque no nos dedicamos a la física cuántica, no somos investigadores, somos estudiantes todavía, y por lo mismo no podíamos entender a cabalidad el texto. Entonces, esta es la gran diferencia entre los dos tipos, que divulgación es como mucha cantidad de público, la cantidad más amplia posible, como llegar a todas las personas que se puedan. En cambio, los especializados es a ciertas personas con un nivel de conocimiento particular. Y que, bueno, puede ser de cualquier disciplina, no necesariamente científica, puede ser deportivo o lo que sea, de cualquier tema que se puedan imaginar, pero tiene que ser a una cierta comunidad y no a un público grande. Bueno, aquí igual les traje ejemplos. No sé si es que tienen alguna duda o si es que no les queda claro la diferencia entre los dos, pero bueno, igual aquí puse como ejemplos muy básicos, pero estos me gustaría que me dijeran si son de divulgación o especializados. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que son especializados, aunque estoy como mitad y mitad. Ay, no sé quién más habló, soy muy boomer, creo que la Connie, Yo ¿no? la Connie. Eh, bueno, sí, yo igual tampoco es como que me puse a leer la letra chica y fue como poner títulos más que nada y en diarios o revistas científicas, pero sí, eh, se supone que son especializados. ¿Por qué? Porque, o sea, insisto, habría que leerlos como con mayor detención ahí la letra chica, pero con tan solo ver el título, las imágenes y cómo están cómo está expuesta la información, se puede decir que son especializados porque están dirigidas a cierta comunidad. Este primer ejemplo se supone que es como a la comunidad de astronomía o a gente en realidad que se maneje harto en el tema. Por ejemplo, yo me imagino que describen, o sea, usan mucho tecnicismo y eso solamente no toda la población lo puede entender, claramente. Y lo mismo con este texto que habla de vacunas químicas biológicas y también me imagino que debe usar harto tecnicismo y debe estar orientado a cierta comunidad científica. Bueno, y este que también súper básico, lo encontré por ahí, pero o sea, la idea es que entiendan que es como totalmente distinta al anterior, a los casos anteriores. Y este entonces sería de divulgación. ¿Por qué? Porque cualquier persona lo puede entender. O sea, no se necesitan conocimientos especiales para entender el texto. Eso es lo que quiero que entiendan. Al final ya, este habla de los tiburones y describe características de los tiburones muy básicas y que son comprensibles y bueno, obviamente sigue siendo parte de los expositivos porque entrega información objetiva y concreta, pero lo hace destinado como a todo tipo de comunidades, a todo tipo de público, no como los otros que son especializados. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Ya, bacán. No sé si alguien más está conectado, pero bueno, les recuerdo como siempre escribirme sus nombres por interno. Recién vi el chat. Sí, muy bien, Isaac, ya acabo de leer tu mensaje, perdón. Ya. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como lectores para reconocer textos expositivos y para entenderlos, sobre todo medido por la PDT? Vamos a ir viendo paso por paso. Y bueno, se requiere una lectura activa, pero esto es como muy general, es en realidad para comprender cualquier tipo de texto, ya no solamente los expositivos. Tenemos que identificar el tema, eso también es transversal a todo tipo de texto,
Y acá es muy importante también reconocer la organización interna del texto, es decir, cómo es el vocabulario, cómo es la secuencia temporal, o sea, por ejemplo, si es que ocurre tal cosa y esto lleva a una consecuencia, tengo que ver causas y efectos dentro del texto. Por ejemplo, acá, no sé, en verdad puede ser cualquier ejemplo, pero eh, no sé, que la boca del tiburón mida tantos centímetros, le permite comer animales o cosas como muy grandes. No sé, cualquier ejemplo, pero es importante reconocer causas y efectos dentro del texto y sobre todo también reconocer hechos presentes en él. Y bueno, cuando hablamos de hechos, hablamos de información objetiva, ¿ya? Muy importante que tengan eso en cuenta. Entonces, expositivo siempre va a ser para entregar información sin poner ninguna emoción, sin tener como ninguna crítica ni nada. Es simplemente exponer información que la gente entienda y listo. No se trata de convencer ni nada. Se trata de informar. Ya, y ahora pasamos al otro tema, que son los textos argumentativos y que son todo lo contrario porque sí buscan convencer a la gente, por algo se llama argumentativo. Y bueno, vamos a ver cuáles son sus características y que el objetivo de estos textos es poder persuadir, como les digo, persuadir y convencer a la persona que está leyendo de algo, de un determinado tema. Por lo general, estos temas suelen ser controversiales, suelen ser de interés. Por ejemplo, no sé, típicos temas aborto y que alguien haga todo un texto con la estructura que vamos a ver ahora, pero en general como son temas debatibles, digámoslo. Y por lo mismo el emisor asume una posición sobre el tema, está opinando sobre algo. Pero ojo que a pesar de que el emisor toma una posición dentro del texto, siempre sus argumentos se van a basar en hechos objetivos o en datos. No es que invente cosas para reafirmar su tesis, sino que siempre va a buscar información y hechos objetivos, pero para dar una opinión que es subjetiva. No sé si se entiende. Pero bueno, como les digo, también el lenguaje utilizado sirve para convencer al lector y para que el lector como que se adhiera al punto de vista de la persona que escribe el texto. Como que lo entienda y sea capaz de convencerlo y que la otra persona diga, oh, sí, tiene razón, no lo había pensado así, no tengo idea. Pero la idea es que como hacer este cambio de pensamiento en la persona que lee el texto. Y bueno, la estructura que decía antes, esta es como la estructura ideal, pero no necesariamente todos los textos van a ser así, mucho menos van a ser así explícitas. Algunos lo tienen, algunos no, pero es como lo estándar. Y primero viene la premisa, que así siempre, o sea, la mayoría de las veces parten estos textos, pero es la idea que se considera cierta. Como poniéndome en la posición, en cualquier posición del tema controversial, siempre se parte por ahí. Después los argumentos, que son las razones por las que esa premisa es cierta, y ahí, como les digo, es muy importante que los argumentos son objetivos, son hechos concretos y verdaderos, que apoyan la premisa. Y finalmente la conclusión, que se demuestra que la tesis, o sea, se demuestra la tesis a través de los argumentos. Y también está la contraargumentación, que esto igual hay algunos textos que no los tienen, insisto, pero muchos sí. Y al final es cómo puede fallar un poco mi tesis, cómo puede fallar mi premisa, y lo pongo explícitamente. Es como tener una posición un poco crítica respecto a mi propia opinión. Yes. Bueno, como siempre puede variar, como les digo, esta estructura no tiene por qué estar así de explícita. ¿Alguna pregunta hasta ahora o algo que no quede tan claro?
Ya, creo que nadie hablaba por el chat. Bueno, si no hay preguntas, podemos avanzar. Oh, pues. Ya, acá igual les puse un ejemplo muy básico como para que cupiera en la diapositiva. Eh, Obviamente no es un texto completo, es como muy básico y muy acortado. Pero ya, imaginemos que la tesis, fumar perjudica seriamente la salud. ¿Cuál es el tema controversial? Fumar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede estar en las dos posiciones, a favor o en contra. Y los argumentos, como les digo, siempre los argumentos van a ser objetivos, van a ser hechos. Y muchas veces se respaldan con estudios de universidades, se utilizan muchas citas, mucha revisión bibliográfica. Acá dice, según estudios realizados por especialistas, el tabaco produce cáncer. Eso es un hecho, eso es objetivo. Pero sirve para la opinión o para la postura del autor de que fumar es malo, que perjudica la salud. Después acá también dice, está comprobado que la gente, y eso también lo respalda. Los argumentos básicamente son los respaldos de por qué mi tesis es correcta. Y después la conclusión, que es un cierre de todo y también muchas veces la conclusión se retoman los argumentos. Y se explica nuevamente en resumen por qué la tesis es correcta. Y bueno, acá, como les digo, es demasiado acotado, es súper chico, y acá lo que faltó son los contraargumentos, eh, que bueno, están en la estructura acá, que es como un poco de por qué eh, como mi tesis podría estar limitada. Pero bueno, esto no lo tiene. ¿Alguna pregunta o algo? ¿O algún comentario? ¿Todo bien, profe? Ya, gracias, Moisés. Bueno, y lo que falta es... Ay, espera. Eso. Ah, bueno, y esto que igual es muy importante, que hay dos tipos de argumentos en los textos argumentativos, que son los lógicos racionales y los emotivos afectivos. Los lógicos racionales, como su nombre lo dice, es probar o refutar una tesis, pero como convenciendo de la verdad o la falsedad, como presentar toda una lógica y desde lo más objetivo y racional posible, como sin emociones y sin nada, transmitir este convencimiento, ¿ya? Y los emotivos afectivos también buscan convencer, solo que en vez de un argumento racional, es, como su nombre lo dice, con emociones, con sentimientos, con afecciones. Eh, entonces suelen ser como un poco sensacionalistas, así como que algo es demasiado trágico y por lo mismo hace tan mal. Y al final es como causar esa sensación, esos sentimientos en el lector o lectora. Puede ser temor, felicidad, pero al final juega con los sentimientos. En cambio, el otro juega con la razón y con hechos objetivos. Pero como ambos están dentro de los textos argumentativos, y como dijimos, su finalidad es convencer al lector de algo, los dos convencen, solo que de forma distinta. Uno apela a la razón y la otra a los sentimientos. ¿Ya? Y bueno, finalmente los pasos para leer los textos argumentativos en la PDT. Bueno, como les dije antes, hay cosas que son transversales a todos los textos y siempre se va a necesitar una lectura activa, identificar el tema, son cosas esenciales. Pero acá también en los textos argumentativos nos vamos a fijar explícitamente en el título, de dónde fue sacada la información y los signos de exclamación y de pregunta, porque esto como que le da un énfasis especial a la información que justamente nos hace como caer o que nos convenzan de algo. Y también identificar opiniones y juicios de valor
porque en esto se diferencia principalmente de los textos expositivos. Los textos expositivos es exponer información, como su nombre lo dice, de forma objetiva. Acá muchas veces está la opinión de la persona. Y reconocer la estructura que les dije antes, sobre todo tesis y argumentos, que es lo más esencial de la estructura y que siempre van a estar. Bueno, eso. No sé si queda alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. O algo que no haya quedado claro, o cualquier comentario. No sé, lo que quieran. Una pregunta de la vida. Profe, yo quiero contarles que Perfecto. hoy día me penaron. No, me cargan esta historia. Ya, entonces no se la cuento. No, ya, sí, sí. O sea, es que, a ver, espérate, que creo que había otra pregunta antes que no sé si es de la La materia. Javi quería No, decir Jai. algo. iba a decir que está todo claro. Ah, gracias, Jai. Ya, espérense, voy a dejar de grabar. Quiero escuchar tu historia, Connie.